Vamos a dar inicio a una sustentación. Vamos a dar la lectura rápido del acta de sustentación número 025 de la UPG, de la Facultad de Ingeniería Industrial 2026, en la sustentación de tesis para obtener el grado académico de Magíster en Gestión de Operaciones y Servicios Logísticos. El día de hoy, 7 del mes de agosto del 2026, siendo las 15 horas, se instaló el jurado examinador para la sustentación de la tesis titulada La aduana digital y su impacto en la simplificación de los procedimientos aduaneros de importación en la aduana marítima del Callao en el periodo 2019-2022, presentada por la bachiller Grace Kelly Piscoya Vera para obtener el grado académico de Magíster en Gestión de Operaciones y Servicios Logísticos. Señorita, tiene 20 minutos para la defensa de su tesis. Puede empezar cuando usted crea conveniente. Gracias. Buenas tardes, estimado jurado. Buenas tardes con todos. Voy a continuación a sustentar mi tesis denominada La aduana digital y su impacto en la simplificación de los procedimientos aduaneros de importación en la aduana marítima del Callao en el periodo 2019 a 2022. Javier Ollarse, quien es un especialista de la administración tributaria, precisa que la agilización de la transformación digital inició en el año 2020 con la pandemia, el COVID-2019, debido a que se inmovilizó el territorio nacional y debido a que no hubo atención en los centros de servicios de SUNAT. En ese sentido, para el gobierno fue una estrategia de gestión pública de realizar una transformación digital en la aduana. No obstante ello, hay algunos procedimientos como clasificación arancelaria y valoración aduanera que no han sido 100% digitalizados. En ese sentido, es necesario determinar de qué manera la aduana digital impacta en la simplificación de los procedimientos aduaneros de importación para el consumo en la aduana marítima del Callao en el periodo 2019 a 2022, específicamente en el control de ingreso de mercancías y la atención del usuario. Habiendo definido nuestros problemas general y nuestros problemas específicos, hemos consignado nuestros objetivos de manera congruente al problema principal y a los específicos. Es así que nuestro objetivo principal de esta investigación es determinar de qué manera la aduana digital impacta en la simplificación de los procedimientos aduaneros de importación para el consumo en la aduana marítima del Callao en el periodo 2019 a 2022. Nuestro objetivo específico 1 es determinar de qué manera la aduana digital impacta en el control de ingreso de mercancía de importación para el consumo, y nuestro objetivo específico 2 es determinar cómo la aduana digital impacta en la atención del usuario aduanero durante los procedimientos aduaneros de importación para el consumo. De esta manera también hemos definido nuestra hipótesis principal de manera congruente al objetivo y al problema principal. Es así que nuestra hipótesis principal es: la aduana digital impacta significativamente en los procedimientos aduaneros de importación para el consumo en la aduana marítima del Callao en el periodo 2019 a 2022, y nuestras hipótesis específicas son: la aduana digital impacta significativamente en el control de ingreso de mercancías de importación, y la aduana digital impacta significativamente en la atención del usuario aduanero durante los procedimientos aduaneros de importación. Nuestro tipo de investigación es aplicada, ya que hemos tomado un fenómeno o un problema real para darle una solución en la sociedad. Nuestro enfoque es cuantitativo debido a que vamos a, de manera objetiva y con datos numéricos, analizar las dos variables. Nuestra variable independiente sería la aduana digital y nuestra variable dependiente es la simplificación de los procedimientos aduaneros de importación. Nuestro alcance es correlacional, ya que a través del Rode-Spearman vamos a determinar la relación o la asociación de las variables. Nuestro diseño es no experimental, ya que la autora no ha realizado ninguna manipulación en las variables, sino que ha observado en un ambiente natural de las variables de qué manera éstas se manifiestan. Y también es un diseño transversal, ya que solamente hemos analizado
un único periodo, que es el periodo 2019 a 2022. Es decir, no hemos analizado el periodo, lo que aconteció en el periodo 2019, 2022, 2021 por separado, como sucede en las investigaciones longitudinales, sino que solamente hemos analizado un único periodo. Nuestra técnica de investigación han sido las encuestas a operadores de comercio exterior y nuestro instrumento, el cuestionario. Bueno, la técnica y el cuestionario es congruente con el enfoque cuantitativo, y los operadores de comercio exterior ha sido la unidad de análisis. El número de muestra lo hemos determinado a través de una fórmula y hemos determinado que el número de muestra mínima para esta investigación es de 30. Es así que hemos encuestado a 30 operadores de comercio exterior. Respecto a nuestra variable independiente, es la implementación de la aduana digital. Respecto a aduana digital, podemos precisar que el término aduana digital lo ha establecido un secretario de la Organización Mundial de Aduanas, quien en el año 2016 colocó este término para recalcar la importancia que tiene la aduana digital y las diferencias que tiene entre la aduana convencional, ¿no? Respecto a la variable dependiente, que es la simplificación de los procedimientos aduaneros de importación para el consumo, podemos decir que el procedimiento aduanero de importación para el consumo es un régimen aduanero. Respecto a la variable independiente, hemos determinado dos dimensiones, que es la implementación de plataformas digitales. El indicador de esta plataforma digital ha sido la mesa de partes virtual, ¿no? Una plataforma digital implementada por la Administración Aduanera y dada al usuario las 24 horas del día de manera permanente, y que el usuario puede presentar documentación y realizar gestión documentaria desde cualquier parte del territorio peruano. Nuestra segunda dimensión es la utilización de inteligencia artificial, y como indicador hemos consignado la utilización del Servicio de Orientación y Facilitación de Información Automatizada, SOFIA, que es el robot creado por la Administración Tributaria para responder consultas al usuario aduanero. La primera dimensión de la variable dependiente es control de ingreso de mercancías, y con ello hemos precisado como indicador la eficiencia del tiempo total de liberación de mercancía de importación, más conocido como el TTLM, que es un indicador de cuántas horas se demora para dar la Administración Aduanera el levante de la mercancía desde que arriba la nave al puerto, y que es registrada la fecha y hora en el módulo de manifiesto hasta que la Administración Aduanera da el levante de la mercancía, habiendo cumplido los requisitos formales de la normativa vigente. Respecto a la segunda dimensión, es la atención del usuario aduanero en el canal de orientación telefónica, y como indicador hemos colocado la orientación telefónica brindada por la Aduana Marítima del Callao. A cada uno de los indicadores se ha consignado dos preguntas, y es así como ha quedado establecido el cuestionario, cuyas respuestas han sido medidas a través de la escala de Likert. Como resultados y discusión después de la aplicación de la encuesta, tenemos la tabla 1, que es la distribución de los encuestados según género. La mayor participación en nuestro tema de investigación ha provenido del sexo femenino, con un 66.70%. Esto quiere decir que la mayor experiencia y perspectivas vienen del género femenino en esta investigación. La distribución de los encuestados según formación profesional o especialidad técnica, con un 53.3% es de ingeniería, y la ingeniería que más predomina es la ingeniería industrial, seguida de la ingeniería química. Y la segunda profesión que continúa es administración y o negocios internacionales, con un 33.3%. Esto quiere decir que los profesionales que han respondido nuestra encuesta
cuentan con los conocimientos técnicos respecto al tema de investigación y respecto a la maestría realizada. Como distribución de los encuestados según tipo de operador de comercio exterior vinculada a las operaciones de importación, la mayoría, con un 76.7% de encuestados, son importadores. Esto quiere decir que es importante para nuestra investigación saber el nivel de satisfacción de los importadores respecto al procedimiento de importación para el consumo. Nuestra primera pregunta de la encuesta es: ¿qué tan satisfecho se encuentra con el desempeño de la mesa de partes virtual de la SUNAT para la presentación de documentos asociados a los procedimientos de importación ante la aduana marítima del Callao? El nivel de satisfacción en un 56.6% de los encuestados indica estar de acuerdo. Y esto es congruente porque la mesa de partes virtual le permite presentar al usuario aduanero en las 24 horas del día y desde cualquier parte del territorio nacional documentación relacionada a su procedimiento de importación, ¿no? Nuestra segunda pregunta es: ¿qué tan satisfecho se encuentra con la funcionalidad de la mesa de partes virtual de la SUNAT para el seguimiento y control de los documentos presentados en procedimiento de importación? El 60% manifiesta estar de acuerdo con la funcionalidad de la mesa de partes virtual de la SUNAT. Y esto es porque el usuario aduanero tiene la oportunidad de ver la trazabilidad del documento presentado. Es decir, en la página web de la SUNAT se encuentra la fecha y hora en que el documento se presenta y la fecha y hora en que el documento es elevado a otra área correspondiente e incluso a un especialista aduanero. Respecto a la pregunta 3, ¿qué tan satisfecho se encuentra con la disponibilidad y facilidad de acceso operativo a Sofía para realizar consultas aduaneras vinculadas a procedimientos de importación? El 60% está de acuerdo. Esto es porque Sofía, ¿no?, que es el robot aduanero encargado de resolver consultas al usuario aduanero, se encuentra también disponible las 24 horas del día, evitando que el usuario aduanero se traslade a las sedes de SUNAT, evitando que el usuario aduanero forme colas y tenga pérdidas operativas en su empresa, ¿no? Esto es porque la toma de decisiones, ¿no?, que vienen a partir de las consultas que resuelve Sofía son importantes para el usuario aduanero. Respecto a la consulta 4, ¿qué tan satisfecho se encuentra con la capacidad de Sofía para brindar respuestas útiles y oportunas que contribuyan a la resolución de consultas sobre los procedimientos aduaneros de importación? El 46.6%, o sea, menos de la mitad de los encuestados, indica estar de acuerdo. Y esto es porque si bien Sofía es un robot, es un chatbot desarrollado por la SUNAT para resolver consultas, en nuestra normativa peruana hay vacíos legales que en realidad no pueden ser resueltos por el robot Sofía, sino que van a depender de criterios del Tribunal Fiscal, de la Corte Suprema y criterios también tomados por las mismas supervisiones dentro de la administración aduanera. Respecto a la consulta 5, ¿qué tan satisfecho se encuentra con la eficiencia del tiempo requerido para la liberación de las mercancías de importación en la aduana marítima del Callao? Bueno, el 56.6% indica estar satisfecho y esto es porque en el año 2019 el tiempo de liberación de la mercancía en aduana era de 85 horas. Sin embargo, con la implementación de la aduana digital bajó en el año 2022 a 30 horas y esto está sustentado en un estudio de despacho aduanero realizado por la SUNAT en el año 2023. Respecto a la pregunta, ¿qué tan satisfecho se encuentra con el nivel de orden, continuidad
y control del procedimiento de liberación de mercancías de importación, considerando la ausencia de reprocesos o interrupciones necesarios. Bueno, el 60% indica estar de acuerdo con el orden, continuidad y control del procedimiento de liberación de mercancías de importación. Y esto es porque en el año 2020, así como se actualizó las plataformas digitales, así como la SUNAT ha implementado la aduana digital, así también mediante una resolución de superintendencia, actualizó los procedimientos. Es así que el usuario aduanero cuenta con un documento actualizado y tiene conocimiento de cómo inicia el proceso de importación y cuáles son los procesos que va a tener en cada actividad y cómo es que va a finalizar este proceso de importación hasta su levante de mercancía. Respecto a la pregunta 7, ¿qué tan satisfecho está con el proceso de atención brindado por los orientadores de la Aduana Marítima del Callao durante la orientación telefónica realizada a través de la central 01634-3700, considerando aspectos como el trato, la disposición y el tiempo de atención? Respecto a esta consulta, el 36,7% indica estar de acuerdo. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de los usuarios aduaneros no está de acuerdo con el trato de la orientación telefónica que se les da en la Aduana Marítima del Callao. Pero este dato debe ser visto por la administración aduanera como una opinión, ¿no?, para concientizar a su personal y para capacitarlo en habilidades blandas. Respecto a la consulta 8, ¿qué tan satisfecho se encuentra con la precisión, claridad y utilidad de la información proporcionada por los orientadores de la Aduana Marítima del Callao durante la orientación telefónica realizada mediante la central 01634-3700? Lo que indica el 46,7% es estar de acuerdo con la precisión, claridad y utilidad de la información proporcionada por los orientadores a través de la central telefónica. Esto quiere decir que menos del 50% está de acuerdo con la información que le brindan los orientadores, pero esto debe ser visto como una oportunidad para la administración aduanera para capacitar en conocimientos técnicos a su personal y para capacitar también en comunicación efectiva, porque finalmente la comunicación que reciba o las respuestas que reciba el usuario aduanero, de esa respuesta va a depender para la toma de decisiones y va a depender para mantenerse operativo en el mercado internacional. Respecto a la correlación entre la aduana digital y los procedimientos aduaneros de importación para el consumo, se ha determinado la correlación a través de un software estadístico SPSS, a través de la prueba del Rhodes-Spearman, y nos ha dado un coeficiente de correlación de 0,640, y aparte de ello también hemos analizado el nivel de significancia de manera unilateral. ¿Por qué lo hemos realizado o analizado de manera unilateral? Porque nuestra hipótesis ya nos daba una dirección, ¿no? Al decir la aduana digital impacta significativamente en la simplificación de los procedimientos aduaneros, ese término impacta significativamente ya nos daba una dirección, y es por eso que hemos utilizado en el nivel de significancia la manera unilateral. Es decir, con el coeficiente de correlación 0,640 y con el nivel de significancia menor a 0,001, hemos determinado que la aduana digital impacta positivamente en los procedimientos aduaneros de importación y por lo tanto se aprueba la hipótesis principal, que es la aduana digital impacta significativamente en la simplificación de los procedimientos aduaneros de importación para el consumo en la Aduana Marítima del Callao en el periodo 2019 a 2022. Respecto a la correlación entre la aduana digital y el control de ingreso de mercancías, bueno, aquí hemos analizado la correlación entre una variable y entre una dimensión, a través también del Rhodes-Spearman, y lo que nos ha dado es un coeficiente de correlación de 0,1
133 y un nivel de significancia de 0,242. Bueno, el nivel de significancia está alto y el coeficiente de correlación también. Por lo tanto, no hay información estadística que permita validar que la aduana digital impacta significativamente en el control de ingreso de mercancías de importación para el consumo. Y esto es ¿por qué? Porque las modalidades de despacho de importación son anticipado, diferido y urgente. Si bien es cierto, existe la modalidad de despacho anticipado en el cual el usuario aduanero puede declarar la DAN antes del arribo de la nave al puerto, también se tiene el despacho diferido con el cual existen pérdidas, con el cual el usuario aduanero declara la DAN después de que arribe la nave al puerto, y con ello hay pérdidas en el TTLM, o sea, hay pérdidas en el tiempo total de liberación de la mercancía. Además que también encontramos pérdidas porque los canales de control naranja y el canal rojo no son digitalizados, pues se requiere de una revisión documentaria y el canal rojo requiere de un reconocimiento físico. No sucede este caso con el canal verde, que sí es 100% digital porque la misma tecnología, la misma digitalización de la aduana te da la libre disposición de la mercancía, no teniendo tiempos interrumpidos. En un análisis de TTLM, según el canal de control bajo la modalidad de despacho anticipado, bueno, lo que podemos ver aquí es que según un estudio realizado por la SUNAT en el año 2023, el canal verde tiene 33 horas marca 33 horas para liberar una mercancía, ¿no? Este tiempo es mucho menor frente al canal naranja con 125 horas y mucho menor frente al canal rojo, 289 horas para el levante de la mercancía, ¿no? Estos tiempos de liberación de la mercancía, como repito, son congruentes porque en el canal verde se aplica una digitalización, ¿no? O sea, la mercancía no requiere de reconocimiento ni físico ni reconocimiento documentario, a diferencia con el canal naranja, que sí requiere un reconocimiento documentario, una revisión documentaria, y el canal rojo, que sí requiere un reconocimiento físico, aumentando el tiempo total de liberación de mercancía. ¿Y esto qué significa? Que el usuario aduanero va a tener mayor costo en sus operaciones logísticas, y que el usuario aduanero va a perder también competitividad a nivel del comercio internacional. Y no solo eso, sino que también va a tener inconvenientes en su rotación de mercancía. Respecto a la correlación entre la aduana digital y la atención del usuario aduanero, bueno, nos ha dado un coeficiente de correlación de 0,585 y un nivel de significancia menor a 0,01, ¿no? Con lo cual se concluye y se aprueba la hipótesis 2, ¿no? Que la aduana digital impacta significativamente en la atención del usuario aduanero en los procedimientos aduaneros de importación para el consumo. Y esto porque sí existe una correlación entre la aduana digital y la atención del usuario aduanero, porque actualmente a través de la aduana digital se ha implementado el canal de consulta de Sofía, y se ha implementado también porque el usuario puede presentar a través de la mesa de partes virtual documentación pidiendo orientación, ¿no? Entonces, la mesa de partes virtual y Sofía han contribuido en la atención al usuario aduanero. Bueno, respecto a las conclusiones, como ya hemos visto anteriormente, no se acepta la primera hipótesis específica debido a que la digitalización aduanera no constituye por sí sola un factor determinante en la reducción de los tiempos totales de liberación de mercancía, debido a que el desempeño operativo depende también de variables externas como congestión portuaria, inspecciones físicas, revisión documentaria, capacidad operativa de terminales y coordinación interinstitucional dentro de la cadena logística internacional.
Como segunda conclusión, sí se acepta la segunda hipótesis específica, concluyéndose que la implementación de plataformas digitales y herramientas automatizadas como la mesa de parte virtual y Sofía contribuyen favorablemente a mejorar la continuidad del flujo informativo, la capacidad de respuesta operativa, la trazabilidad documental y la eficiencia en la atención brindada a los operadores. Como tercera conclusión, podemos indicar que se acepta la hipótesis principal, ¿no? Concluyendo que la aduana digital sí impacta significativamente en el procedimiento aduanero de importación, ¿no? Pues contribuye a mejorar la trazabilidad de la información, a reducir actividades, a reducir reprocesos, ¿no? En la cadena logística internacional, favoreciendo la facilidad de comercio exterior y la competitividad operativa de los procedimientos aduaneros. Como recomendaciones, bueno, se recomienda fortalecer la interoperabilidad entre la administración aduanera, terminales portuarios, depósitos temporales y demás actores de la cadena logística internacional mediante plataformas digitales integradas que permitan optimizar el control operativo del ingreso de mercancías y reducir tiempos de liberación. Esto de la interoperabilidad en realidad es importante. ¿Por qué es importante? Porque recordemos que la nave puede llegar en cualquier momento del día. O sea, la nave no llega de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde, sino que puede llegar un fin de semana, puede llegar en el turno noche, puede llegar en cualquier momento. Entonces, por ello es necesario la interoperabilidad institucional. ¿Qué es lo que pasa? Hay mercancías que requieren autorizaciones de otras instituciones, ¿no? O de la misma SUNAT. ¿Por qué? Porque son productos controlados, son productos justamente controlados que requieren una autorización previa. Entonces, si, por ejemplo, si se trata de un mercurio, ¿no? Que ingresa, que viene en una nave que llegó a las 5 de la mañana o a las 3 de la mañana de un domingo, ¿no? Y se verifica en su registro de control para bienes fiscalizados que está suspendido ese usuario aduanero, entonces se van a tener que preguntar todos en la aduana por qué está suspendido. Pero si hubiera un ítem o un ítem de consulta que manifieste que ese usuario aduanero está suspendido porque no presentó su registro de operaciones a tiempo, entonces todos en la aduana sabrían el motivo por el cual está suspendido y le dirían al usuario aduanero, presenta tu declaración en el registro de operaciones y con ello vas a poder descargar tu mercancía. Sin embargo, estos casos los hemos visto mucho en la aduana, ¿no? Y como repito, las naves pueden llegar en cualquier momento, no llegan en horario de oficina, por eso es importante la interoperabilidad entre las instituciones. Como segunda recomendación, se recomienda fortalecer los canales digitales de orientación y atención al usuario aduanero mediante mejoras funcionales en el sistema Sofía y en los mecanismos de atención virtual y telefónica, incorporando herramientas de inteligencia artificial orientadas a incrementar la precisión, oportunidad y personalización de las respuestas brindadas a los operadores de comercio exterior. En un estudio que también hizo la SUNAT, se ha verificado que en el sistema Sofía, en el año 2023, se resolvieron 1 millón de consultas. Esto quiere decir que tanto a la administración aduanera le apoyó el robot Sofía, porque si no hubieran habido muchas colas de atención en los servicios, en los centros de servicios de SUNAT, ¿no? Se recomienda también desarrollar programas de capacitación y actualización tecnológica dirigidos a operadores de comercio exterior y personal vinculado a la gestión aduanera a fin de fortalecer los canales digitales necesarios para el adecuado uso de las plataformas electrónicas implementadas en la administración aduanera. Claro, siempre es importante cuando la administración aduanera da una nueva plataforma digital al usuario, siempre es importante que lo capacite, que siempre esté en capacitación constante, porque a veces se puede tener la plataforma, pero el usuario aduanero no sabe cómo utilizarla, ¿no? Entonces, por eso siempre debe de haber capacitación constante
y una comunicación efectiva entre el usuario aduanero y la administración aduanera. Y también, como ya hemos visto en la investigación, no solamente es importante la capacitación, sino que también es saber darle el trato al usuario aduanero, porque finalmente el usuario aduanero paga sus tributos y todo el Perú, ¿no? O todos los peruanos vivimos gracias a los tributos que paga el usuario aduanero. Eso sería todo. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, señorita. A continuación pasamos a la segunda fase, que son las inquietudes y algunas preguntas de los miembros del jurado. Invitamos al doctor Roger Orlando Luján Ruiz, por favor. Buenas tardes. Grace, ¿cuál ha sido la principal limitación metodológica que podría afectar a la validez externa de los resultados de tu investigación? Respecto a la limitación, tuve una limitación, pero supe cómo resolverla, gracias a la metodología también empleada. La limitación que tuve fue que SUNAT, en virtud a su principio de reserva tributaria del Código Tributario, no da la información completa o no da un registro completo de la totalidad de operadores de comercio exterior que se cuenta en el Perú. No lo puede dar, repito, por un principio del Código Tributario que se llama reserva tributaria. Entonces, como yo no he tenido ese registro total de operadores de comercio exterior, he utilizado una fórmula en mi metodología para determinar mi muestra, ¿no? He utilizado la fórmula de muestra o de población infinita, ¿no? Y esa determinación o esa fórmula me ha dado que para mi investigación puedo utilizar el mínimo de 30, puedo encuestar como mínimo a 30 operadores de comercio exterior. O sea, en otras palabras, tu problema ha sido la selección de muestra, ¿no es cierto? Sí, pero como repito, he utilizado la fórmula de población infinita o de población indeterminada. Está bien, gracias. Otra, en la parte de la justificación teórica, la aduana digital nos dices que se vincula con la gestión basada en datos y mecanismos de control orientados al riesgo, ¿no es cierto? ¿Y qué efecto operativo se destaca como el más relevante en esta parte? ¿Puede volver a repetir, por favor? Mira, en la justificación de la justificación teórica de tu trabajo de investigación, la aduana digital nos dice que se vincula con la gestión basada en datos y mecanismos de control orientados al riesgo, ¿no es cierto? Mi pregunta es, ¿qué efecto operativo se destaca como el más relevante? Ah, ya. Sí, mire, en cuanto a la gestión de riesgos, por ejemplo, en el procedimiento de importación para el consumo, SUNAT, en virtud a su gestión de riesgos, ha desarrollado el canal de control de las mercancías. ¿Ya? El canal verde es cuando no requiere ninguna revisión documentaria ni reconocimiento físico. Entonces, la mercancía no pasa directamente, ¿no? Y no va a tener el usuario aduanero pérdidas de tiempo en esa revisión. En el canal naranja, ¿no? Sí se requiere por la naturaleza propia de la mercancía una revisión documentaria, ¿no? Ya puede ser, no sé, se me ocurre un análisis de muestra, ¿no? Una ficha de datos de seguridad, cualquier documento que la administración aduanera lo requiera, ¿no? Entonces, pero ya se está perdiendo tiempo, ¿no? Porque el tiempo a nivel de comercio internacional
se traduce en costos logísticos, ¿ya? Y en el canal rojo se va a tener un reconocimiento físico, o sea, se tiene que esperar a que el especialista aduanero vaya al puerto, ¿no? O vaya al puerto y abra la mercancía y realice un análisis propio de la naturaleza de la mercancía, ¿no? Y diga si corresponde a un carro o no corresponde a un carro, ¿no? O sea, si corresponde a un insumo químico fiscalizado o no corresponde a un insumo químico fiscalizado, ¿no? Eso previamente, ya. Como segunda parte, ¿de qué manera va a impactar? ¿No? ¿De qué manera impacta? Impacta porque, como repito, a mayor tiempo total de liberación de mercancía va a traducirse en un mayor costo para el usuario aduanero, ¿no? Ya sea en costo porque tiene que pagar el depósito temporal, costo porque en almacenamiento, costo porque ya perdió de repente el contrato, porque ya el contrato era para ayer, no, la mercancía debió llegar ayer y ya por el tiempo total de liberación de la mercancía ya no requieren esa mercancía al día de hoy. Muy bien, o sea, resumiendo, sería la reducción del tiempo, ¿no es cierto? La reducción del tiempo. Está bien. Ahora, en el contexto peruano, ¿qué variable se utiliza o utilizarías como indicador clave para poder medir la eficiencia del proceso de importación en la aduana marítima del Callao? Sí, en realidad el indicador clave es precisamente ese, el TTLM, el que ya está definido por la aduana, ¿no? Por la administración aduanera, que es el tiempo total de liberación de mercancía. Muy bien. Ese ya es un indicador propiamente establecido para medir desde la fecha y hora que llega la nave y que es registrada en el módulo de manifiesto hasta la fecha y hora que la administración aduanera da el levante de la mercancía, o sea que indica que ya puede salir del puerto la mercancía, ya puede salir de zona primaria y que ya está como mercancía declarada peruana. Muy bien. Ahora la última pregunta. Disculpe. En la parte de la formulación del problema o los problemas específicos, ¿qué dimensión del servicio aduanero se analiza como variable independiente junto al control de ingreso de las mercaderías? Sí, a ver, ¿me repite? Ya. En la formulación del problema, de los problemas específicos, ¿qué dimensión del servicio aduanero se analiza como variable independiente junto al control de ingreso de mercaderías? Bueno, se ha analizado la aduana digital, ¿no? O sea, la aduana digital es la variable independiente y esta se ha contrastado con la dimensión de la variable, con la primera dimensión de la variable dependiente, que es control de ingreso de mercancía, ¿no? Y para eso también hemos determinado un Rode-Spearman, ¿no? Que es una correlación y que precisamente esa correlación nos dice que es una correlación baja, pero como ya lo he explicado, es porque no está digitalizado al 100% el control de ingreso de mercancía, sino que también a veces se requiere de revisión documentaria, de revisión física, ¿no? A veces hay congestiones en el mismo puerto aduanero, hay una serie de variables externas, ¿no? Ya, también sería, como mencionas ahí, la atención al usuario, que es importante, ¿no es cierto? Ya, sí, esa es otra dimensión, de la variable dependiente, ¿no? Esa es otra dimensión de la variable dependiente que he analizado, pero es la atención aduanera, es la atención del usuario aduanero, pero a través del canal de orientación telefónica, ¿no? De la aduana marítima del Callao y que ya hemos visto a través de la encuesta que es una oportunidad de los datos numéricos que hemos hallado, es una oportunidad para que la aduana marítima
capacite a su personal con conocimientos técnicos, comunicación efectiva y habilidades blandas. Ok, Grace, eso es todo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, colega. A continuación, el otro miembro del jurado, el doctor Pedro Pablo Rosales López, por favor. Gracias, señor presidente. Bueno, antes que nada, quería felicitar a Grace, la señorita Grace, por este trabajo y también a su asesor, el magíster Acero, porque llegar a esta instancia no es fácil, es bastante complicado y requiere de un esfuerzo. Mi alumna soy por si acaso. ¿No, Grace? Un esfuerzo realmente granítico. Tengo algunas preguntas y vamos a comenzar muy rápidamente. ¿Cómo considera la investigación en cuanto a su enfoque cuantitativo o cualitativo? Ya. No, este enfoque que he desarrollado en la investigación es cuantitativo, ¿no? ¿Por qué? Porque he desarrollado la encuesta y el cuestionario, que son instrumentos, ¿no?, propios de una investigación cuantitativa, pero sobre todo porque he medido de manera objetiva y con datos numéricos la variable independiente y la variable dependiente, ¿no? El enfoque es cuantitativo. Ya, porque, bueno, eso es lo que dice acá, justamente en la tesis, pero una encuesta no mide valores cuantitativos, sino mide percepción y por lo tanto vendría a ser cualitativa. Eso es algo que es importante que se aclare y se coloque en forma adecuada en la tesis, ¿no? Ya, pero al respecto, o sea, del análisis metodológico que hemos realizado en fuentes bibliográficas, está establecido que la encuesta y el cuestionario son propios del enfoque cuantitativo. El que es propio del enfoque cualitativo son las entrevistas. O sea, si yo hubiera entrevistado a alguna persona y hubiera hecho un cuestionario para entrevistarlo, ese sí es propio del enfoque cualitativo, pero en este caso la encuesta y la medición a través de la escala de Likert sí se encuentra dentro del enfoque cuantitativo. Es lo que he podido revisar a través de las fuentes bibliográficas que he analizado para esta investigación. Ya, si has encontrado alguna tesis en el cual dice de que una encuesta Sí. tiene como base un enfoque cuantitativo, eso está mal, es un error y se debe corregir. Ya. No sé cuál es la tesis que has revisado o que has encontrado, pero eso evidentemente está mal. Tus variables son cualitativas y el instrumento que has utilizado es cualitativo, por lo tanto el enfoque es cuantitativo. Pero eso es algo que me sorprende porque en la parte del diagnóstico tienes bastante información cuantitativa y no lo has utilizado. Entonces, en realidad yo creo que la encuesta no era necesario porque tienes la información. Ya, no, en realidad, bueno, de la información que hemos analizado, en realidad, toda la documentación que yo he realizado, que yo he verificado, eso es parte de un enfoque también descriptivo, ¿no? Y que podría encajarse más, y que se encaja más en el enfoque cualitativo, ¿no? En realidad, el enfoque cuantitativo son los datos que el tesista resecciona, ¿no? Que el tesista puede analizar desde la perspectiva, en este caso, de una encuesta. Mira, No sé si en realidad, y discúlpeme, con todo el respeto que usted se merece, si los demás jurados también están de acuerdo con el enfoque cuantitativo o cualitativo, o si tienen el mismo criterio que yo, porque yo he realizado una investigación
previa a esta tesis, ¿no? Y yo ya he realizado también tesis cualitativa porque yo también soy abogada, ¿no? Aparte de ser ingeniera química, yo soy abogada. Entonces, para ingeniería industrial tenía claro que era el enfoque cuantitativo y tengo claro que la técnica y el instrumento están bien en encuesta. Y tengo claro que en el enfoque cualitativo se realizan las entrevistas, ¿no? Y por eso es lo que yo le estoy indicando en este momento. Mira, por ejemplo, que me parece muy interesante, ¿no? En la tabla 1 tienes que el tiempo para importar es 3.4 como promedio que establece el organismo internacional, ¿no? De comercio. Y eso sí es cuantitativo y su cálculo es analítico. Y también lo muestras acá, en el Perú es 4.8 o 48. También lo tienes. También el costo de importación, ¿no? A nivel mundial es 23.5 dólares. Y aquí en el Perú también lo muestras, 80. O sea, tenías la información para que pudiera ser cuantitativo, sin embargo, no has hecho una encuesta. Eso es algo que me sorprende, pero bueno. La segunda pregunta. Con respecto a la aduana digital, ¿no? Uno de los objetivos, el primero que es específico, ¿no? Habla sobre el impacto en el tiempo, en los procesos, ¿no? Sí, así es. Sin embargo, el resultado ha sido de que no impacta, ¿no? Pero en el cuadro que tú presentas acá, en la figura 1.1, ¿ya? El tiempo se ha ido reduciendo. En el año 2014 era de 145, en el 2015 142, en el 2016 111, en el 2017 100, en el 2018 94, 2019 79, 2020 59, 2021 35, 2022 33, 2023 32. Entonces, ¿cómo es el impacto si en estos años ya se ha ido reduciendo, ¿no? Ya se ha ido reduciendo y, bueno, debe ser porque la aduana ha utilizado otro método o ha hecho otra cosa, pero lo digital no ha impactado. Sí, en realidad me parece que hay una confusión de términos. Quisiera terminar la pregunta, por favor. Sí, está bien, disculpe. Entonces, ¿por qué razón esta información que la tienes, porque lo estás mostrando acá, no lo has utilizado para ese problema específico 1? Ya, mire, creo que hay una confusión, no lo sé, pero como lo que yo he indicado es que la aduana digital como hipótesis o como el objetivo principal de determinación de esta tesis es que la aduana digital sí ha impactado significativamente en la simplificación de los procedimientos aduaneros de importación. La que no ha impactado es la hipótesis específica 1, que es una parte del proceso de importación. O sea, lo que no ha impactado o en donde no se ha visto relevancia de impacto es la aduana digital. No ha impactado o no hay suficiente información estadística en esta investigación que precise que la aduana digital ha impactado significativamente en el control de ingreso de mercancías. Recordemos que el procedimiento de importación no se limita al control de ingreso de mercancías de importación. El régimen aduanero de importación para el consumo va más allá que el TTLM. O sea, el control de ingreso incluso el control de ingreso de mercancías no se reduce solamente al tiempo total de liberación de mercancía, ¿no? Sino que es un conjunto de procesos en esa
en esa dimensión que yo he analizado. Entonces, lo que yo quiero que quede claro es que la aduana digital, según el análisis estadístico que yo he realizado, sí ha impactado significativamente en la simplificación de los procedimientos aduaneros de importación, ¿no? Y ha impactado porque existe actualmente la mesa de parte virtual, existe actualmente Sofía, existe actualmente la BUCE, que tiene interoperabilidad en todas las instituciones, o sea, sí ha impactado. Y eso es lo que se llega en la primera, que sí se acepta la hipótesis principal, ¿no? Lo que no se acepta o lo que yo no he podido aceptar en esta investigación es la primera hipótesis específica, pero se está hablando de una hipótesis específica, no se está hablando de la hipótesis principal de la tesis de investigación. O sea, son dos conceptos totalmente distintos. El tema es que las hipótesis específicas, ¿no? Respaldan a la hipótesis general. Si las dos hipótesis específicas se comprueban y se demuestran, entonces la hipótesis general también. Pero si si no se comprueban las dos hipótesis específicas, no se puede inferir en que la hipótesis general se comprueba. Estadísticamente eso no se puede hacer. Ya, yo quiero que quede claro que yo no he inferido nada, o sea, se ha demostrado estadísticamente, se ha demostrado a través de una correlación de Spearman y se ha demostrado a través de un nivel de significancia, ¿no? Entonces, la investigadora no ha inferido nada, todo se ha demostrado estadísticamente, ¿no? Eso como primer punto. Y como segundo punto, la investigadora ha explicado también por qué es que no hay o por qué no impacta en respecto al control de ingreso de mercancías, ¿no? ¿Por qué? Porque también existe, porque la aduana digital no está digitalizada al 100%, sino he explicado que existe una modalidad de despacho anticipado y existe una modalidad de despacho diferido. ¿Qué es lo que pasa? Que en la modalidad de despacho diferido, el usuario aduanero, a pesar de que tiene la plataforma digital, si él se rehúsa a declarar la mercadería antes de que ésta arribe a nave, pues simplemente la administración aduanera no puede hacer nada más que llegue la mercancía al puerto, ¿no? Y recién ahí va a empezar a contar el tiempo total de liberación de mercancía y se va a incrementar, muy distinto a un usuario aduanero que sí sea prevenido, que sí goce o que sí quiera gozar de todas las implementaciones digitales que le ha puesto a disposición la administración aduanera y que realice una modalidad de despacho anticipado, ¿no? Que declare la mercancía antes de que ésta llegue a puerto, que pague sus impuestos antes de que la mercancía llegue a puerto, que ayude a la administración aduanera, ¿no? Con toda la información que le han puesto a disposición y obviamente en ese procedimiento de importación para el consumo sí vamos a tener un tiempo total de liberación de mercancía bajo, o sea, menores horas para levantar la mercancía. Si lamentablemente el usuario aduanero no quiere pagar sus tributos antes de que llegue la mercancía, no quiere declarar la mercancía antes del arribo de la nave, pues la administración aduanera simplemente esperará los tiempos establecidos por norma y luego pondrá la infracción, pero eso a nivel peruano, ¿no? Va a incrementar el tiempo total de la liberación de mercancía, va a entrar a la estadística del tiempo total de liberación de mercancía y se va a ver reflejado, ¿no? Las investigaciones en este caso son objetivas, o sea, los comentarios y las cosas que podemos opinar al respecto, las impresiones que podemos tener, es subjetivo. Lo que estamos viendo acá son cosas muy objetivas. Y la tercera, tengo una pregunta más, la tercera pregunta que te voy a hacer y después te voy a pedir una impresión sobre los resultados. Con respecto a Sofía, que es un chatbox implementado por la SUNAT,
¿no? Ha hecho una licitación, ha hecho mejoras incluso. La mesa digital, que también es un desarrollo propio de la aduana, ¿no? La investigadora no ha participado en la elaboración o la implementación de Sofía. La investigadora no ha participado en el diseño de la mesa de partes de la aduana, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la contribución de este trabajo al quehacer académico si es que la investigadora no ha participado en los instrumentos que se están evaluando? Sí, si bien es cierto, yo no he participado en la implementación de Sofía, todo ello lo ha hecho la empresa IBM. Tampoco he participado en la mesa de partes virtual, ¿no? SUNAT realiza sus licitaciones a nivel mundial, ¿no? La contribución que yo doy a esta investigación son en realidad datos numéricos, ¿no? Para que la administración tributaria tenga a disposición y verifique qué tan satisfecho se encuentra el usuario aduanero con las herramientas digitales que ella ha puesto a disposición, ¿no? Entonces, verá si realiza una mejora continua a partir de estos datos, ¿no? Que es lo más deseable. Y lo que yo he podido resaltar de esta investigación es que si bien es cierto hay un canal digital de resolución de consultas que es Sofía y que también a través de la mesa de partes virtual también puede presentar el usuario aduanero un documento, ¿no? Hacia una área que le resuelva alguna consulta por algún vacío legal, ¿no? Estos instrumentos, tanto la mesa de parte virtual como Sofía, han apoyado para disminuir, ¿no? La orientación telefónica o la orientación en los centros de servicio de SUNAT. Ok, gracias. Ahora una impresión con respecto a los resultados, ¿no? De que me parece importante, por ejemplo, que Sofía haya resuelto 1 millón de… Sí, 1 millón de consultas. En promedio, ¿no? En promedio, lo cual… En el año 2023 Claro. Y eso se esperaba que suba en los siguientes años. Por supuesto, o sea, su participación es bastante grande numéricamente. Y la reflexión que pido a la investigadora es la siguiente. Ese millón, ¿no? Reemplaza a cuántas personas, ¿no? Y en el caso de la aduana, una de las recomendaciones también es capacitar a los agentes aduaneros, a las empresas, ¿no? Que hacen su trámite, es capacitarlos y todo. ¿Y qué tal? Y esa es la reflexión que le pido. Si las empresas, los agentes exportadores o importadores utilizarían también inteligencia artificial para hacer sus trámites, esa cantidad de consultas se hubiera reducido. Por lo tanto, la cantidad de personas que trabajan en estas empresas también. No es una recomendación de parte de la investigadora que tanto la aduana como los agentes importadores y exportadores también utilicen inteligencia artificial para que los tiempos se puedan reducir completamente y llegar a ese 3.8, que es a nivel internacional, y estamos en 48 horas. Esa es la reflexión que le pido. Sí, está bien. En realidad también, en lo que he visto de mi experiencia profesional, también los usuarios aduaneros, ¿no? También, por ejemplo, en los depósitos temporales, ¿no? Que empresas transnacionales también se encuentran desarrollando al interior de sus empresas inteligencia artificial, ¿no? Para disminuir los tiempos totales de liberación de mercancía, ¿no? Sobre todo también están teniendo mucho apoyo de la Cámara de Comercio de Lima. Entonces, o sea, no es… Este tema de aduana digital no quiere decir que solamente la administración aduanera está haciendo grandes esfuerzos para digitalizar, para llegar a una digitalización al 100%, sino que también los principales contribuyentes, ¿no? También están haciendo por su parte sus esfuerzos para automatizar sus procesos y para implementar inteligencia artificial
al interior de sus empresas, ¿no? Incluso al interior de sus almacenes, porque si vamos al puerto de Callao, hay almacenes totalmente que funcionan como robot, ¿no? Suben, bajan los estantes. Entonces, no podemos tampoco decir que el usuario aduanero no está haciendo nada, ¿no? O sea, sí está implementando, pero esta implementación se va a ir viendo con el transcurso del tiempo. Lo cual significa menos puesto de trabajo, ¿no? Claro, así es. Es a lo que se apunta la modernidad. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Señor presidente. Muchas gracias. Antes de dar paso al comentario de nuestro colega, el magíster Acero, que es el asesor, permítanme algunos comentarios de mi punto de vista relevantes en esta investigación. Primero, felicitar la investigación. El Perú de hace varias décadas está potenciando todo lo que significa el comercio internacional. Recuerden que hace algunos años apenas teníamos un Instituto de Comercio Exterior, después se crea el ministerio. No había incluso reglamentaciones y siguen, creo, pendientes muchas reglamentaciones para tratar internacionalmente con diferentes países. Se generan, por ejemplo, lo que hoy conocemos como los TLC, que hasta ahora siguen desarrollándose. Creo que con la India estamos no sé cuántos años discutiendo, ¿no? La formalización del mismo. Y el Perú entra con mucha fuerza en las últimas décadas a lo que es la exportación o lo que yo diría la agroexportación. Minería sigue siendo la principal generadora de ingresos en el Perú y muy lejos, muy distante está todavía la agroindustria, por ejemplo, ¿no? Y eso debe estar acompañado de todo lo que significa el conocimiento, la descripción, la modernización del sistema de transacciones internacionales. Verbigracia, aduanas, ¿no? Felizmente, San Marcos en varias facultades tiene posgrados relacionados a la aduana y comercio internacional, ¿no? Y qué bien que en esta facultad de Ingeniería Industrial tengamos también, a pesar de no tener un programa, una mención específica de aduanas, se tenga una investigación de ese tipo, ¿no? Entonces yo creo que en ese contexto es sumamente meritorio. Y el gusto además de tener delante de nosotros a una colega ingeniera y además abogada, que encaja perfectamente al tema que usted está desarrollando y como tal, ¿no es cierto? Yo creo que por ahí va la felicitación más importante. Eso no quita que todas las observaciones que se les ha planteado no tengan que ser reflexionadas por parte de la investigadora. Más aún, eso le va a invitar, le va a exigir, diría yo, a que no solamente saque el grado de magíster, sino entre, ¿no es cierto?, al debate en sus futuros estudios doctorales, y espero que nos acompañe en esta facultad, porque una investigación no se agota con la sustentación, todo lo contrario, abre muchas otras puertas como tales, ¿no? Y lo que se ha planteado acá, de manera sin necesidad de haber señalado que es una discusión filosófica, es una discusión filosófica. O sea, en cada una de las particulares que les ha planteado acá a los colegas está subyacente ese detalle que en el mundo de la investigación se llama epistemología, ¿no? Entonces la epistemología no es que ya esté agotado, que el método tal es lo único que funciona. O sea, claro, hay preferencia en el mundo de las ciencias llamadas duras, las ingenierías, ingeniería y las técnicas son pues predominantemente determinadas características, pero eso no excluye otras, ¿no?, que deben ser integradas de manera multidisciplinaria, ¿no? Entonces, estamos en esa discusión, entonces asúmalo de esa forma, ¿no? Y por supuesto afine algunos otros conceptos y categorías, por eso seguimos estudiando, ¿no? Hay un nivel doctoral, incluso en el Perú está entrando los conceptos postdoctorales, incluso aquellos que nos ufanamos de ser doctores no terminamos de seguir estudiando, ¿no?, seguir investigando. Entonces, quiero que se quede de esa forma, esa caracterización que hemos señalado acá. No estoy diciendo si está bien o está mal, simplemente que eso es parte del debate, ¿no es cierto?, en el mundo de la
investigación propiamente, ¿no? Igualmente saludarla, ¿no es cierto? Creo que esa es una cualidad del abogado también, que en cualquier inquietud no se queda sin respuesta, simplemente se responde de manera reiterada y enfática los temas que se plantean, ¿no es cierto? Lo que yo solamente dejo en cuestión para que esto lo revise, ¿no es cierto? No necesariamente lo tiene que responder ahora, es de que evalúe con mayor profundidad, es parte de su investigación, espero que sea en el camino doctoral, sobre la primera hipótesis, ¿no? O sea, ¿por qué, no es cierto?, no fue validado, ¿no? No fue confirmado, no fue afirmada, ¿de acuerdo? La respuesta me parece no la más sólida, pero eso no se debe pues a que no lo quiso responder, sino que ese es un tiempo de maduración para responder, ¿no? No solamente creo que hayan sido agentes externos, sino que es parte de la experiencia de describir una situación concreta, ¿no es cierto?, en el cual se formula una hipótesis y después uno se va dando cuenta de que de repente fueron otros factores más importantes los que debieron tomarse en cuenta. Pero es parte pues del conocimiento de una realidad, de una situación determinada que debemos plantearlo después como una problemática para seguir investigando. O sea, yo lo tomo en esas consideraciones porque así lo vamos a tener. O sea, yo creo que siempre en toda investigación se va a abrir, como repito, más puertas al respecto, ¿no? Entonces, queda a criterio si me puede responder eso o no, y simplemente si no, lo pasamos al colega, el magíster Acero, para que formule sus inquietudes también. Sí, muchas gracias, ¿no? Sí, ya será parte de una nueva investigación, ¿no? Gracias por esa oportunidad, por abrirme el campo hacia una nueva investigación. Estaré verificando si el motivo por el cual más allá no se validó esa primera hipótesis específica. Pero dejando en claro que la hipótesis principal y la segunda hipótesis específica sí fueron validadas. Gracias. Bien. Primero felicitarte, Grace, por tu sustentación, muy interesante y muy bien sustentada. Se evidencia pues cómo la tecnología tiene un impacto en el comercio internacional, ¿no? Y en particular con los procedimientos aduaneros, ¿no? Y eso se ve también hoy en día en la modernización de los puertos y aeropuertos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, uno puede llevar en su equipaje una laptop y no hay necesidad de sacarlo porque ya las máquinas actuales permiten escanear sin necesidad de obligar al pasajero a retirar el aeropuerto. Acabamos de llegar de viaje y todavía hay algunos países que no tienen esa tecnología que tiene el Perú, ¿no? En unos países todavía están pidiendo al usuario que saquen el acto. Acá en el Perú ya tenemos la tecnología y eso es facilidad al usuario, facilidad al pasajero y es parte de la modernización, ¿no? Quería también hacerte en la parte donde mencionas sobre los tiempos, ¿no? Los tiempos, no sé si puedes regresar a las pantallas un poco para precisar básicamente. Avanzamos. Ya, ahí. Sí, el tema aduanero es muy complejo, ¿no? Son muchos operadores, hay mucha casuística y siempre se puede mejorar, ¿no? Todo proceso, toda actividad siempre está supeditada a que se pueda mejorar, ¿no? Y ahí se ve justamente que hay tiempos muy largos, ¿no? En el Canal Rojo son más de 12 días que demora el despacho. Es por ello que el actual ministro de Economía ha dado una indicación expresa para facilitar aún más los procedimientos aduaneros, ¿no? Ver qué cosas se pueden mejorar, qué cosas se pueden implementar, porque la idea es ser una aduana modelo, como lo fue hace muchos años. La aduana peruana fue el año 99 considerada la mejor aduana en Latinoamérica, ¿no? Y queremos recuperar eso, ¿no? Hay muchas cosas por mejorar, muchas cosas por plantear, y ahí se evidencia, pues, en justamente que el Canal Rojo es el canal donde existe mucha revisión, ¿no? Muy exhaustiva, revisión física de la mercancía. Y ese tiempo probablemente se pueda mejorar de 12 días quizás a menos días, ¿no? Bueno, nuevamente las felicitaciones por tu exposición. Muchas gracias, doctor. Sí, nada más precisar
para conocimiento, en realidad el aeropuerto Jorge Chávez para mí es el mejor a nivel de Latinoamérica, ¿no? Eso uno. Dos, en nuestro país debemos de sentirnos contentos porque el Estado ha tomado como una estrategia pública la digitalización, situación que no sucede de repente en otros países. Por ejemplo, mi primer cuadro ha comparado los tiempos de liberación de mercancía frente a Ecuador, frente a Bolivia, pero no frente a Argentina, ¿no? Porque en Argentina es un país que, si bien es cierto, tiene la inflación muy alta, pero que también a su vez no estimula ni siquiera la economía digital. O sea, el valor de la moneda el valor de la moneda es más sólida cuando se trata de moneda física que de moneda digital, ¿no? A diferencia de nuestro país, que nuestra moneda siempre es sólida, no sea física, digital, ¿no? Entonces debemos de sentirnos orgullosos de los grandes esfuerzos que el Ministerio de Economía y Finanzas realiza frente a la digitalización y también los esfuerzos que realiza la administración aduanera. Gracias. Ok, muchas gracias nuevamente. Entramos a la tercera fase de la sustentación. Vamos a hacer una deliberación. Los miembros del jurado, invitamos a los presentes, por favor, a dejarnos en soledad. Gracias.
Luego de la exposición y absuelta las preguntas del jurado examinador, se procedió a la calificación individual y secreta, habiendo sido aprobada con la calificación de 17, muy bueno. El jurado recomienda a la facultad acuerde el otorgamiento del grado académico de magíster en gestión de operaciones y servicios logísticos a la bachiller Grace Kelly Piscoya Vera. En sentido de conformidad, siendo las 16:30, se suscribe la presente acta en 4 ejemplares, dándose por concluido el acto. La rúbrica de todos los que estamos presentes. Felicitaciones, señorita. Permítame, si es usted... Es al revés, creo que, ¿no? La izquierda en la Biblia. Eso es, ok. Juráis por Dios, por la patria, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y por la Facultad de Ingeniería Industrial, cumplir fielmente los deberes y responsabilidades que corresponden al grado de magíster con el criterio de justicia, eficiencia, desenvolverse con valores y principios profesionales y poner al servicio de la sociedad los conocimientos adquiridos. Si así hicieres, Dios, la patria, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Facultad de Ingeniería Industrial os lo premien, en caso contrario, os los demanden. Aplauso, por favor.